Hola, mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. Hoy estamos muy felices, muy contentos porque estamos aquí en nuestro podcast. Es un momento especial donde nosotros dialogamos y tratamos de un tema profundo de la Biblia y también profundizamos un poquito más acerca del tema. Así que yo agradezco mucho a ustedes por estar aquí con nosotros y por acompañar nuestros videos diarios en nuestros canales. Muchas gracias, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y sea muy bienvenido a este podcast. Este es el podcast Acércate, mira, acércate. Bueno, yo tengo la alegría de tener aquí conmigo un amigo, un presentador, una persona que trabaja conmigo en las redes sociales. E ele sempre está acompanhando os comentários, as perguntas, as observações, lo que as pessoas têm como dúvidas, algumas questões. E estou falando de meu amigo Juan. E Juan organizou perguntas que normalmente os internautas, cibernautas hacen. E não somente os internautas, pessoas que encontramos personalmente em las iglesias, em los congressos, em los seminários, sempre hacen as perguntas. E nós estamos cerca de la Navidad. Assim que o tema de hoje estará sobre este assunto, la Navidad, pero também queremos contestar perguntas relacionadas a este tema, só que queremos fazer um tema um pouquinho mais amplo, mais profundo, mais complexo, para que realmente o tema se quede claro, ok? Assim que é um prazer estar aqui no podcast Acércate. Meu amigo Juan, meu invitado especial, que vai coordenar esse podcast como apresentador. Um prazer tê-lo aqui. El placer es todo mío, pastor. Gracias por el convite, por la invitación. Agradecer también a los que están viendo ese podcast. Y como el pastor, como el Señor ha dicho, ya estamos recopilando, así, buscando preguntas que los internautas hacen una vez, otra vez y queremos responderlas. Y la primera pregunta, pastor, es el origen del pecado. Que es así, una cosa como también el origen del mal. Podríamos decir que están, están conectadas, ¿no? Conectada, sim. Esas dos preguntas. Yeah. Bueno, essa é a pergunta básica, principal. Pero antes de contestar tu pergunta, porque vou mencionar a Bíblia, me gostaria de pedir-lhe um favor. Meu amigo Juan, poderia ser uma oração para começar este momento? Orar por este tema e por nossos amigos internautas. Vamos. Santo y poderoso Dios, gracias, Señor, te damos por estar aquí en tu presencia. Pedir que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, guíe el pastor Luis, me guíe también, me quite los nervios un poco, porque Luis está acostumbrado, está normalizado con esta situación, pero yo me pongo un poco nervioso, entonces pido que el Espíritu pueda me ayudar en esa área. En nombre de Jesús, amén. Amém. Em realidade, Juan, nós sempre nos ponemos um pouquinho nerviosos porque sempre queremos fazer o melhor, ¿no? Para os amigos e para Deus, por Y también supuesto. porque siempre estamos hablando en portugués. ¿No? Ya lo dije la otra vez, pues nosotros vivimos aquí en Brasil, en Portugal, y estamos hablando siempre en portugués y se parecen mucho las palabras. Claro, claro. Bueno, pero te agradezco mucho por estar aquí. Y me hiciste una pregunta a usted, el origen del mal, cómo explicar esto, cómo pasó, qué aconteció, ¿no? Entonces voy a leer dos textos de la Biblia para contestar tu pregunta. Atención, amigos e internautas, atención los que están conectados en este podcast. Yo voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo de número 7, que dice: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Así que ese es un texto muy extraño para muchas personas, porque está diciendo que en el cielo hubo una batalla, una guerra, una pelea, o sea, un conflicto. Y este conflicto que empezó en el cielo es un conflicto que, dice la Biblia, que estaba involucrando dos lados. De un lado, Miguel, y de otro lado, el dragón. Entonces, la expresión Miguel aquí es una palabra griega que
referente, se hace uma referência a Jesucristo, a Cristo Jesús. Este Miguel é um nome usado para Cristo quando Cristo aparece em uma luta, em uma guerra em favor de seu povo. Assim que este Miguel é Cristo. E o dragão é uma expressão figurativa para ser uma referência al enemigo de Deus. Então, este inimigo de Deus não era inimigo, era um ángel de luz. Seu nome era Lúcifer. E Lúcifer significa ángel de luz. E este Lúcifer era um querubim. Então, o que passou? Um dia, de uma maneira inexplicável, de uma maneira estranha, de uma maneira misteriosa, ele se rebelou contra Deus. E começou uma rebelião, porque em seu coração começou a algo estranho que nós não logramos explicar, porque não está totalmente revelado a nós. Então, este ángel, Lúcifer, começou a falar mal de Deus, palavras feias a respeito de Deus, questionar a bondade de Deus, questionar o amor de Deus, questionar o caráter de Deus. Então, esta rebelião nasceu en el corazón de este ángel, como dice la Biblia en Ezequiel, y ahí menciono el otro texto para finalmente terminar la respuesta a tu pregunta. Ezequiel capítulo 28, versículos 14, 15 y 16, puede ser. Ezequiel capítulo 28. Mira lo que dice el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 14, dice: fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Entonces, este ángel era un querubín y su función, su posición era cerquita del trono de Dios. Dice la Biblia que él estaba en el monte santo de Dios, ao lado del trono de Dios. Y dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. O sea, Dios no creó Satanás, creó ángel bueno, perfecto, maravilloso. Y él se rebeló, como dice el texto, perfecto eras, desde que fuiste creado, hasta el día que se halló iniquidad en ti. Y el versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y por eso te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y versículo 17 dice, si enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Entonces, Juan, contestando la pregunta sobre el origen del mal, infelizmente esto empezó en el cielo, en el corazón de una persona que era un ángel de luz y de repente pasó a ser un ángel de tinieblas. Y su nombre hoy no es más solamente Lúcifer, es también Satanás, diablo, o sea, enemigo y otros, dragón y otras expresiones más. Así empezó el mal en el corazón de este ángel. Fantástica explicación, pastor. Y vamos a pasar para la segunda pregunta. Siguiendo el hilo que levantó aquí de Miguel. Miguel es un nombre que recibe Cristo cuando él estaba luchando. Luchando, sí. Pero Cristo recibe otros nombres. Por ejemplo, hijo de Dios, hijo del hombre, que le gusta mucho llamarse así. Ese nombre de hijo, cuando Eli hace una misión que es salvar la humanidad, porque el pecado se originó en el cielo, pero tiene una consecuencia que llegó hasta aquí, hasta la tierra. Y esa consecuencia nosotros como seres humanos no podemos simplemente superarla siendo buenos o de alguna forma, o como un videojuego que va pasando misiones y llega. No hay forma. La única forma es con Jesús en el papel de hijo de Dios, con un plan de salvación que mucha gente en internet pregunta cómo que ese plano, cómo que fue realmente ideado ese plano por Dios, cómo que Dios sabía que iba a pasar lo que pasó. Excelente pregunta, Juan, gracias. Y atención, amigos internautas, estas preguntas que Juan me está haciendo son preguntas muy así comunes
entre los internautas. Siempre hacen estas preguntas. Así que Juan reunió estas preguntas para ayudar en la contestación para todos. Bueno, mi amigo Juan, aquí yo tengo una cita para explicar un poco esta respuesta, para dar esta respuesta. En el libro de San Juan, que lleva tu nombre, en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces es bueno explicar, amigo Juan y amigos internautas, que cuando Lúcifer se rebeló, el Señor le ofreció oportunidades, varias oportunidades de arrepentimiento y de salvación. Y él no quiso, rechazó, no aceptó, y finalmente el Señor no tenía otra alternativa sino echarlo, expulsarlo del cielo. El Señor podría matarlo, ahí inmediatamente matarlo, destruirlo definitivamente. Solo que si el Señor lo matara, entonces confirmaría las acusaciones que Lúcifer hacía acerca de Dios. Porque Lúcifer decía que Dios era asesino, era malo, era dictador, era un Dios difícil, ¿no? Entonces, si Dios lo matara, confirmaría sus acusaciones. ¿Qué hizo el Señor de manera muy sabia? Lo expulsó del cielo. Y cuando lo expulsó, Lúcifer, con su astucia, llevó consigo un tercio de los ángeles. Imagina, Juan, la Biblia menciona que el Señor creó miles y miles, millones de millones, no sabemos la cantidad de ángeles, y un tercio de millones, un tercio, usted sabe, ¿no? De cada 3 ángeles, uno se tornó demonio. O sea, es mucho, ¿no? Demasiado. Entonces, cuando Dios expulsa a Lúcifer, expulsa un tercio de los ángeles. ¿Y para dónde vinieron ellos? ¿Para dónde fueron ellos? Ellos vinieron para acá, para este planeta. Y aquí el Señor había creado a Adán y Eva. Y Adán y Eva eran perfectos, estaban creados y vivían en el jardín del Edén. Y Lúcifer, con sus ángeles malos, prepararon una tentación específica para Adán y Eva. Y los llevaron al pecado, o sea, lograron llevar a Adán y Eva al pecado, a la transgresión. Lo mismo que Lúcifer hizo con un tercio de los ángeles, hizo también con Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva desobedecieron las órdenes y orientaciones de Dios. No solo comieron del fruto prohibido, sino que fueron desobedientes a un principio de la ley de Dios. Así que el pecado que estaba en el corazón de Lúcifer pasó para la vida humana cuando el ser humano aceptó desobedecer a Dios. Entonces el Señor llegó en el jardín del Edén para tener su encuentro diario con Adán y Eva, y cuando el Señor se aproxima del lugar del encuentro, Adán y Eva no estaban. O sea, se alejaron, huyeron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Génesis 3, versículo 9 dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? O sea, Adán y Eva se alejaron, huyeron de Dios. ¿Por qué? Porque habían pecado. Entonces el Señor se acerca al lugar del encuentro y ellos no estaban. Entonces el Señor pregunta, ¿dónde estás? No significa que Dios no sabía dónde ellos estaban. Esta pregunta es una pregunta intencional. Adán y Eva que no sabían dónde estaban, porque los dos estaban perdidos. Y el Señor pregunta, ¿dónde estás? Y el Señor está en movimiento, ¿viste? ¿Dónde estás? Es una expresión que muestra un padre que está en búsqueda de sus hijos que se alejaron. Entonces el Señor los encuentra, los ubica, y el Señor entonces presenta a ellos el plan de salvación, porque el Señor ya tenía el plan de salvación, y revela a ellos. ¿Y cómo reveló? De manera muy simple. Adán y Eva, cuando pecaron, entonces se quedaron desnudos. Y por estar desnudos, intentaron resolver el problema. Y buscaron hojitas de árboles y prepararon ropas con hojas de árboles para cubrir sus cuerpos. Y entonces, cuando el Señor se acerca a ellos, el Señor quita esta ropa de hojas de árboles y el Señor mata un cordero y quita la piel del cordero y prepara una ropa de piel de cordero. Algo de alto nivel, ¿no?
Si vamos a comprar una ropa de piel de cordero hoy día, ¿cuánto pagaríamos? Ni sé. No sabemos, caro. es muy caro. Y el Señor entonces quita la ropa de hojas de árboles y los regala una ropa de piel de cordero. Y este cordero representaba el plan de la salvación. Ahí está la Navidad, ahí está la Navidad, ahí está el plan de Dios para salvar a través del cordero. Y este fue el mensaje para Adán y Eva. El Señor los perdonó y reveló a ellos el plan que Dios tenía. Muy buena explicación, pastor. Y dentro también de ese plan, hay un gran misterio que Cristo hombre. Realmente dentro del plan era necesario que Cristo se hiciese un hombre completamente, sin los poderes divinos que él tiene por ser Dios. Excelente pregunta, Juan. Y estoy seguro que los internautas están escuchando y pensando, esta era mi duda, ¿no? Seguro porque lo he sacado Claro. de internet, entonces ellos que lo están Y haciendo. es una duda general, ¿no? Ujú. De todas las personas prácticamente. Entonces usted me pregunta si era necesario que Cristo se tornase, se hiciese hombre. Sí. Bueno, es importante aquí destacar, cuando Adán y Eva pecaron y el Señor se acerca para ofrecer la gracia, voy a usar una expresión figurativa, entre comillas. Es como si el diablo estuviese en la esquina, ¿viste? En la esquina del jardín del Edén, mirando esta escena. Dios con Adán y Eva. Y el diablo pensó, ¿qué va a hacer el Señor? Porque el Señor había dicho, si usted come de este fruto, seguro que va a morir. Es cierto que morirás. Y ellos comieron del fruto. Entonces el diablo quedó en la esquina, mirando este diálogo de Dios con Adán y Eva. Y el diablo armó una trampa. Y el diablo pensó, si el Señor los perdona, yo tengo una acusación. Y si Dios los mata, también tengo una acusación. O sea, armó una trampa. Entonces el diablo pensó, si el Señor los mata, yo voy a acusar de la siguiente manera. ¿Qué tipo de Dios era usted? ¿Vas a matar dos personas solo porque comieron una fruta? Ya, pastor, hasta día no me mató a mí, pero lo mata a ellos. También podría pensar esto, ¿no? O sea, que Dios malo, porque comieron frutas y frutas saludables. Es bueno para la salud. O sea, que mira, atención universo, atención ángeles. ¿Se acuerdan de mis acusaciones? ¿Viste ahí? Ahí está Dios. Ese es el Dios que mata personas solo porque comieron una fruta. Entonces, si Dios los matara, el diablo lo acusaría de asesino, de malo, de cruel, ¿viste? Entonces el diablo pensó, ¿y si el Señor los perdona? Igual voy a acusar. Oye, ¿qué tipo de Dios era usted? No tiene palabra. No había dicho que iba a morir y ¿por qué no los mata? A ver, mátalos. Quiero ver, mátelos. Entonces el diablo, o sea, de alguna manera quería poner a Dios en una situación difícil. Solo lo que el diablo no sabía era el plan que Dios tenía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios revela a Adán y Eva, diciendo, Adán y Eva, yo los amo y les doy mi gracia, les doy mi perdón. No les voy a matar. Solo que mi palabra no se puede ser desobedecida y no se puede caer por tierra. Entonces, yo les voy a perdonar, les voy a dar mi gracia, mi amor y oportunidad de salvación para ustedes. Entonces, yo no les voy a matar, pero ustedes me van a matar a mí. Yo voy a morir en lugar de ustedes. Yo voy a morir en su lugar, Adán, en su lugar, Eva. Y ahí está el amor de Dios. El diablo no esperaba esto. ¿Cómo que Dios podría revelar un plan en que Dios reemplaza al hombre pecador, malo, transgresor de la ley de Dios? Sería más o menos, Juan, como si nosotros pensáramos así. Un padre que tiene un hijo, este hijo está metido en las drogas y este hijo se involucra en un robo de banco y la policía lo captura y es llevado para una penitenciaría y en un país donde hay condenación de muerte. Y este hijo está condenado a la muerte, va a morir en el mes de enero, 15 de enero, a las 3 de la tarde.
Y el padre se acerca a las autoridades y dice, bueno, quiero que libren mi hijo, que lo liberen, porque yo quiero morir en su lugar. O sea, eso es extraordinario, Cosa ¿no? bonita, ¿no? Bonita, emocionante. Fue lo que el Señor reveló aquí. Solo que el Señor, para hacerlo, tenía que se tornar hombre. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Dios es eterno. Entonces, Adán y Eva eran hombres, seres humanos. Entonces, el Señor, para salvarlos, tenía que se tornar hombre, hombre como ellos. Incluso cuando Cristo vino a este mundo, la Navidad, cuando nació en este mundo, a través de María, la Virgen. Entonces, cuando Cristo nació, sabe, la Biblia usa una expresión, que Cristo también fue llamado de segundo Adán. O sea, el primer Adán falló, pecó en el jardín del Edén. Y Cristo es también, de manera figurativa, es conocido como segundo Adán. E assim como o primeiro Adão foi tentado por el diablo em um jardim del Edén, em um huerto, então se Cristo deveria venir a este mundo, nascer como homem, como Adão, e passar por uma prueba de uma tentação como Adão passou e vencer. Então se Cristo vino, nasceu de Maria, esta é a Navidad, e então se Cristo cresceu, foi bautizado em Jordão, Rio Jordão, por Juan el Bautista, e em seguida foi ao deserto, quedou em ajuno 40 dias e 40 noites, e quando terminou apareceu o tentador. Agora, o tentador, que tentou ao primeiro Adão, usou uma serpiente como um médium, um intermediário. Pero com Cristo, o diabo vino personalmente. Se disfrazou em um ángel de luz para enganar a Cristo. Pero ele vino personalmente, Lúcifer. E Cristo foi tentado no deserto, pero Cristo não pecou, ¿viste? Então, como homem, não como Deus, porque Deus não peca, porque Deus não morre, pero como homem foi tentado, passou por todas as tentações, 3 tentações, e Cristo não pecou. Aí está lo mais bonito nesse período do ano, que é o período, ¿no?, de Navidad, ¿no? Ahí está, Juan. Qué bueno, pastor, qué explicación fantástica. Y nosotros estamos en una época del año que la Navidad, que para mucha gente se reúne en familia, tiene significado especial hasta para cristianos, fuera de polémicas, ¿no, pastor? Uhum. Solo que eso nos lleva también a un asunto que es muy preguntado en las redes sociales, pastor. Profecías. Ese libro que está junto con el Señor, él tiene profecías que decían cuándo y cómo y qué él iba a hacer en este mundo. Estoy hablando Wow. de Jesucristo Claro, cuando claro. nació. Profecias mesiânicas, ¿no? Sí. Claro, es excelente pregunta, porque es importante esta pregunta por varias razones, pero una de las razones es saber si realmente estaba profetizado esto y si realmente se cumplió. Bueno, yo voy a mencionar por lo menos 4 textos, solo que voy a leer 2, quizás 3. No voy a leer los 4, pero voy a mencionar. A ver, hay un texto aquí en Isaías, en el capítulo 7 de Isaías, que contiene una profecía impresionante. El capítulo 7 de Isaías y también el capítulo 9. Aquí tenemos 2 profecías impresionantes que me encantan. Mira, Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí está una profecía. Esta profecía fue hecha, fue escrita 700 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, María no existía. Y el texto revela 3 cosas. Número 1, que Cristo nacería de una virgen. Aquí dice, la virgen concebirá. Entonces la profecía 700 años antes decía, a través de una virgen. Tal vez ni el árbol que dio la madera de la cruz de Cristo existía. Por supuesto. Ahora, mira, usted sabe que una virgen no puede quedar embarazada, encinta, o sea, sin tener una relación con su esposo. Y aquí María, la Virgen, quedaría embarazada de Cristo, pero como virgen. ¿Qué significa esto? Significa que María sería usada por el Espíritu Santo
Es un milagro del Espíritu. Ahora atención, no es que el Espíritu Santo tuvo una relación sexual con María, porque hay esta filosofía por ahí. No. El Señor hizo un milagro a través del Espíritu Santo y Cristo de una manera inexplicable, o sea, es un misterio. Cristo entra en María y María entonces se queda embarazada y por un periodo realmente de 9 meses. Como se hace com qualquer outra senhora que está embarazada em um processo para nascer um bebê. Então, aqui está uma virgem, diz a Bíblia. A profecia diz uma virgem. Depois diz assim, e dará luz a um hijo. Está dizendo, seria um varão. Não seria uma ninha, seria um hijo, um varão. É outro ponto interessante. E outro ponto diz, e seu nome será Emanuel. Emanuel. Cristo tem vários nomes. E um dos nomes é Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Dios dejaría el cielo, dejaría el universo entero, vendría aquí, entraría en el cuerpo de una mujer virgen y de una manera misteriosa que los seres humanos no comprenden, los científicos no comprenden, los doctores no comprenden, los PhDs no comprenden, los teólogos, no hay comprensión porque Dios está más allá de la comprensión humana, ¿viste? O sea, el ser humano piensa que es muy inteligente, es muy sabio, pero no alcanza porque el Señor está sobre todos, es todopoderoso, ¿no? Entonces entró ahí y se tornó y nació. Entonces la profecía dice eso. Mira qué profecía. Ahora, lo más increíble, Juan, lo más increíble es Isaías 9, versículo 6. Escúchame. Porque un niño, confirmando el capítulo 7, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora mira, el gobierno está sobre sus hombros. Entonces, este niño que nacería la Navidad no es solamente un niño, dice, el gobierno está sobre sus hombros. Estamos hablando del gobernador del universo. Y dice, y será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que estaba dentro de María era este personaje que vino como un bebé, pero no era un bebé común, normal. Era Dios que se torna Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es Navidad. Entonces, esta profecía de capítulo 7 y capítulo 9 confirma esto. Y otra profecía que me encanta, y después te paso para que usted realice un comentario y siga con las preguntas. Otro que me encanta es Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Aquí dice la ciudad. Aquí revela detalle. Mira, Miqueas 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces el texto, Juan, revela que Cristo nacería en Belén. Y la pregunta es, ¿por qué en Belén? ¿Por qué no en Madrid, en España? ¿Por qué no en Brasilia, en Brasil? ¿Por qué no en Río de Janeiro, en Brasil? ¿Por qué no en Buenos Aires? ¿Por qué no en Barcelona? ¿Por qué en Belén? La palabra Belén significa ciudad del pan. Y en San Juan 6:48 dice que Cristo es el pan de vida. Por eso nacería allí. Maravillosa revelación, pastor. Y siguiendo un poco con las preguntas, cuando Jesús nace, sabemos que Herodes intenta matarlo, Sí. porque el enemigo usa a él para intentar acabar con Jesús de niño. Y Herodes también, me gustaría hablar de los reyes magos, los reyes que llegaron de Oriente. Herodes lo encuentra y le pregunta sobre el niño, y después ya conocemos la historia de lo que pasa. Pero hablando, por ejemplo, de regalos en Navidad, en España, tiene una cosa muy curiosa. Aquí quien trae los regalos es un gordo, vestido de rojo, con barba, que entra por una chimenea. En España, ahora está cambiando un poco, pero de pequeño siempre a los reyes magos que traían los regalos en mi casa. Y la gran mayoría, entonces así,
yo le veo más sentido que los Reyes Magos sean los que en Navidad, como celebración de la vida de nacimiento de Cristo, sean quien traiga los regalos para los niños, no una persona así que no tiene nada que ver con esas fiestas. Pero yo quería hacer la pregunta, ¿no?, que hicieron en las redes sociales: ¿por qué Satanás intentó matar a Jesucristo de pequeño, de niño? ¿Por Uhum. qué? Bueno, essa é uma boa pergunta e tu comentário foi muito bueno. Atenção, amigos internautas e com meu amigo Juan. Mira, lo que pasa, Juan, es que quando Cristo vino, Cristo é o regalo maior. O regalo maior não é um regalo como nós estamos acostumbrados. Então, assim, Navidad tem regalo, mas esse regalo maior é a primeira venida de Cristo Jesus, su nascimento, sua vida. E por que o diabo tentou matá-lo através de Herodes? Porque o diabo queria impedir que Cristo muriera en la cruz. Porque o diabo, então, nesta altura, já sabia que Cristo salvaria ao mundo. Então, queria matar quando niño, para que Cristo não chegasse a seu propósito final. Então, aí queria matá-lo. Pero depois que Cristo foi bautizado, que começou seu ministério para ir à cruz, o diabo já não queria mais que Cristo muriera. Interessante, não? Usou a Pedro para dizer: não vás a Jerusalém, se sabes que te vão matar, quédate aqui, não vas allá. E Cristo disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, quando niño, o diabo tinha a intenção de matar a Cristo, porque ele era conveniente. Pero quando Cristo é bautizado e empieza seu ministério, o diabo já cambia sua ideia e já luta para que Cristo não muera na cruz. Ele lutou para que Cristo pecara. A intenção do diabo era levar Cristo ao pecado. E como Cristo não pecou, o diabo então tentou de todas as maneiras para que Cristo desistisse da cruz. Por isso, sua morte é precedida de muito sofrimento. Foi o pior sofrimento da história, porque o diabo pensou: bueno, Cristo vai morrer na cruz, me vai derrotar e vai salvar todo o mundo. Então, o diabo pensou: ele não peca, ele não desiste, então vou transformar sua morte em a pior da história. Por isso a corona de espinos, por isso Cristo foi golpeado na espalda, foi tracionado por Judas, foi entregado a los homens, foi juzgado injustamente, foi condenado em la madrugada, depois foi levado a assumir a cruz de Barrabás, depois passou a caminhar por la via dolorosa, les cuspiram em ele, lo golpearam, hicieron escárnios de Cristo, ou seja, todo esto estava o diabo por detrás, intentando que coisa? Destruir a Cristo e o plano de salvação. Pero não logrou, porque Cristo tinha um propósito e foi hasta a cruz e morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e garantizou nossa salvação. E em Cristo estamos salvos por la gracia y misericordia del Señor. Amén, pastor. Nos estamos quedando sin tiempo. Nuestro tiempo ya Solo se fue. Yo quería reducir aquí todo en una pregunta solo, que así, la Navidad, pero lo que yo entendí, pastor, es una fiesta que para el cristiano puede ser como la muerte de Cristo en Semana Santa. Y que gustaría, para terminar, que el Señor dijese aquí, ¿cuál es el real significado de la Navidad según la palabra? ¿Cómo que los cristianos pueden celebrar esa fiesta, o si puede, dentro de los parámetros siempre da Biblia? Y ya deje un mensaje también para los internautas en ese sentido. Listo. Muchas gracias, Juan. Entonces, gracias por su pregunta. Atención, amigos, estamos terminando nuestro podcast. Viste que el tema es muy impresionante, el tiempo pasa rápidamente. Entonces, escúchame, conforme está en la Biblia, Cristo nació de María. Y Cristo nació para qué cosa? Para salvar a la humanidad. Claro que Cristo ya hizo su parte y la salvación está disponible para todos, para cristianos, para budistas, para islámicos, para espiritistas, para judíos, para ateos, para agnósticos, para hindús, para shintoístas, para cualquier tipo de persona, o sea, para la persona que no tiene ningún principio en la vida. Cristo murió por ti
La muerte de Cristo es para todos. Pero para entender la muerte de Cristo, es importante entender que Cristo nació aquí. Nació de María. Y el mensaje, el significado de Navidad es que el Señor amó al mundo de tal manera, amó a ti y a mí, amó a nosotros de tal manera. Juan 3:16. Ahí está el significado de la Navidad, es el amor de Dios. Dios te ama tanto que regaló a ti y a nosotros lo más precioso que tenía en el cielo, Cristo Jesús. Cristo vino como un regalo del cielo. Eso es Navidad. Entonces, en este periodo de Navidad, por favor, hay que tener un tiempo para reflexionar en el nacimiento de Cristo, en la vida de Cristo y en la muerte de Cristo. Y hay que también abrir tu corazón para aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Creo que esta es la mejor manera de pasar, conmemorar la Navidad, es aceptar a Cristo como Salvador personal. Y yo termino leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay salvación en otro nombre. La salvación no viene por Luis, o por Juan, o por María, o por Pedro, o por otra persona cualquiera. La salvación no viene por una filosofía, por una ideología, o quizás por un sacramento. No. La salvación viene a través de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Por eso, mi amigo, esta Navidad es un momento para reflexionar y para entregar la vida al Señor. El Señor te ama, te llama, te invita a tomar esa decisión, a abrir tu corazón, a entregarte completamente al Señor. Y seguramente tendrás una feliz Navidad y tendrás un año nuevo lleno de las bendiciones del Señor. Yo te pregunto a ti, ¿usted acepta a Cristo como Salvador personal? ¿Acepta a Cristo como tu Salvador en este momento? Si usted acepta, levante la mano diciendo: yo acepto. Muy bien, felicitaciones. Y quiero hacerte una otra invitación. Busque una iglesia adventista. Frecuente una iglesia adventista. Busque el pastor. Y nosotros como adventistas queremos abrazarte. Queremos recibirte en nuestra iglesia. Y queremos a tu lado estudiar la Biblia y conocer mejor a Cristo, para que nos preparemos para el pronto regreso de Cristo. Porque este Cristo que nació, que murió en la cruz, que resucitó, pronto vendrá otra vez para buscarnos. Prepárate. Cristo te ama mucho. Me gustaría orar y después de la oración, mi amigo Juan hará el cierre de nuestro podcast. Oremos. Padre querido, muchas gracias por este momento de contestación de preguntas, de reflexión bíblica, y gracias porque Cristo es la Navidad. Nosotros declaramos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y en esta Navidad queremos reafirmar la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. En tus manos yo entrego mi vida y vida de mi amigo Juan, y también la vida de cada internauta y sus familiares. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso, pastor. Amén. Muy esclarece mucho, da luz para mucha gente. Yo me incluyo, que tenemos dudas, ¿no? Porque no tenemos la experiencia ni los conocimientos que el Señor tiene. Y me va a permitir que me dirija para los telespectadores, aquellos que nos están viendo. Usted que está ahí, que nos está viendo, no salga sin dar su like, sin compartir con otras personas ese mensaje, y también comente, porque nosotros que trabajamos junto con el pastor Luis, vemos esas preguntas y pasamos para él. Sé que son muchas preguntas, es mucho trabajo, tal vez vamos a poder tardar en responderte, tal vez no te respondamos, pedimos perdón anticipado, pero vuelve a hacer la pregunta porque nosotros estamos trabajando aquí, es para vosotros que estáis viéndonos. Entonces, agradecer. ¿Y será que esta persona ya es miembro de nuestro canal? No. Tiene que seguirnos. Hay que seguirnos, ¿no? Me falta decir like, comentar, compartir y seguir. Tienen que seguir el canal
de YouTube porque nos ayuda a poder llegar para más personas. Un día, pastor, que hablemos de redes sociales, vamos a explicar un poco cómo que funciona eso más adelante. Y recuerde, no, Sí, recuerde. recuerde, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Todas esas redes sociales tiene Luis González, Evangelista Internacional. YouTube es una de ellas. Solo busque allí entre la red social, si no sabe cuál que es, coloque Luis Goncalves en español. Oficial. Oficial en portugués, ¿no? En español sería Luis Goncalves en español. Y Listo. solo eso. Gracias, Juan. Un abrazo Nada. para ti. Un abrazo. Nos vemos en el próximo podcast. En el próximo.